Hola, donde quiera que usted se encuentre, qué privilegio estar aquí para ver este asunto que ya fue profetizado hace muchos siglos, ¿verdad? Y que ahora Dios nos concede traerlo a colación, traerlo a memoria, para que nosotros comprendamos todas las características, bueno, al menos en este caso, ¿verdad? Lo que toca ver en esta ocasión, a los tiempos tan interesantes, tan determinantes que estamos viviendo. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para considerar el asunto bíblico que corresponde a los tiempos finales que estamos viviendo. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, la cual mucho apreciamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, en esta ocasión nosotros pues estamos manejándonos ya en la parte número 36, en la parte número 36 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Fíjense que es muy importante que nosotros, a la vez que nos ubicamos en esta sección que estamos considerando a la altura de esta transmisión, que es precisamente la parte número 36, bueno, que nosotros nos ubiquemos en el hecho de que a partir de la sección número 34, a partir de la sección número 34 o de la parte número 34 de esta serie, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, pues estamos haciendo ahí un espacio importante a el asunto específico de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un elemento de inflexión para todo este asunto de la comprensión, pues cada vez más atinada de lo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Si nosotros comprendemos, al menos básicamente, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y a qué horas, así digo yo, para ser lo más específica en cuanto a la importancia de todos los detalles de la semana 70, pues de una manera mucho más fácil podremos comprender los tiempos finales que estamos viviendo. Entonces, inminente arrebatamiento y consagración personal ahora en la parte número 36, ¿ok? Pero desde la 34 hemos iniciado a considerar este asunto específico en esta serie de las 70 semanas de Daniel. Recuerden que yo les he dicho de tres obras, ¿verdad?, preponderantes que debo citar así rapidito, que ustedes ya conocen. La Biblia de estudio textual comentada por más de 60 eruditos, teniendo a la cabeza el ministerio del hermano Jimmy Swaggart, Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón, y pues también el libro titulado Lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica, por el autor Max Anders. Bueno, pues de fondo, ¿verdad? De fondo, pues esos son los materiales usados. Y en esta ocasión yo voy a manejar alguno que otro material, pero yo les voy a decir exactamente cuando lo use, qué material es, por si ustedes también tienen algún interés, pues de leerlo más a profundidad. Bueno, entonces, en este caso, pues nos estamos ubicando otra vez
en el asunto específico de las 70 semanas de Daniel. Entonces, así como con el favor de Dios, en el mes de julio 2022, estamos en mayo, junio, julio, dentro de 2 meses, mayo, junio, julio, sí, menos de 2 meses, vamos a estar cumpliendo 3 años de estar cada semana presentando consideraciones bíblico-escatológicas. Pues ya vamos a cumplir 3 años. Entonces, yo les he dicho que hasta ahora pues hay más de 200 consideraciones bíblico-escatológicas ya grabadas pues en YouTube y en Facebook. Y en Facebook pues está lo de Radio Vida y está lo de Iglesia en Misión, organización religiosa. Entonces, a partir de la sección número 34, ahorita estamos en la parte 36, específicamente nos estamos abocando al asunto de las 70 semanas de Daniel porque es muy importante. Miren, cuando nosotros estamos tratando el asunto de las 70 semanas de Daniel y de lo que tiene que ver, o sea, con los sucesos que tienen que ver con la semana 70 de Daniel, es muy importante que nosotros comprendamos que de acuerdo a la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, nosotros nos estamos manejando, pues de hecho, en el contenido relativo a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, es bien importante que nosotros contextualmente nos vayamos ubicando en lo siguiente. De las 4 teorías sobre el momento del arrebatamiento de la iglesia, de esas 4 teorías, solamente la teoría pretribulacionista es la que proclama que el inminente arrebatamiento puede llevarse a cabo en este mismo segundo, es decir, que es inminente. Por lo tanto, de la teoría pretribulacionista, de la teoría midtribulacionista, de la teoría preira y de la teoría posttribulacionista, los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, estamos esperando ya en este principio de dolores, donde estamos ubicados bíblicamente de acuerdo a Mateo 24:8, estamos esperando ya el inminente arrebatamiento. Bueno, entonces, cuando nosotros, los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, nos estamos ubicando en Mateo 24:8, en el principio de dolores, estamos diciendo que por lo tanto, cuando se entre a la semana 70, después del arrebatamiento inminente de la iglesia, que se entre a la semana 70, pues estamos hablando que el inminente arrebatamiento, que es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que yo didáctica y objetivamente señalo con mi mano derecha en cuanto a la palma, inminente arrebatamiento. Entonces tenemos que decir que la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que yo señalo objetiva y didácticamente con el dorso de mi mano derecha, tiene que ver con pues ya la realización, claro, desde su entrada, de la semana 70, es decir, de los 7 años que forman la semana 70. Entonces, solamente para ubicarnos y ponernos en contexto, ¿sí? Cuando nosotros ya nos estamos manejando en las 70 semanas, perdón, en la semana 70, en la semana 70, en los 7 años que forman la semana 70, pues nosotros ya estamos manejando lo relativo a
algo que viene después del inminente arrebatamiento. Entonces, estamos esperando el inminente arrebatamiento, palma de mi mano, y luego después vendrá el inicio de la semana 70. Cuando nosotros estamos hablando de la semana 70, estamos hablando de 7 años, al final de los cuales Armagedón, la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16, tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda fase. Entonces, para tener pues la perspectiva en orden. Y permítanme, antes de pasar pues ya al contenido de nuestra consideración bíblico-escatológica número 36, aseverar un punto muy importante. Independientemente de la teoría por la cual usted se incline sobre el momento del arrebatamiento, quiero ubicarlo en la realidad de que usted o yo o ambos podríamos morir en esta fracción de segundo. Y en este momento al morir no podríamos, sino que en este momento si muriéramos, enfrentaríamos inmediatamente la eternidad. Si Cristo es nuestro Señor, inmediatamente iríamos al cielo. Pero si Cristo no es nuestro Señor, no le hemos dado el señorío, entonces inmediatamente iríamos al infierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque exactamente la misma preparación, el mismo nivel de consagración que se necesita para ser arrebatado en el inminente arrebatamiento es la consagración, la preparación para estar listos para ir inmediatamente al cielo si muriéramos ahora. Así que no tenemos opción. Tenemos que consagrarnos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo para enfrentar la eternidad vía inminente arrebatamiento o vía muerte. Así que por eso nos estamos preparando para lo mismo. ¿Está usted ya preparado? ¿A cuántas personas está ayudando usted para enfrentar la eternidad? Bueno, espero que a todas las que el Espíritu Santo le señale. Muy bien. Fíjense que hablando de este asunto de las 70 semanas de Daniel, en una consideración bíblico-escatológica anterior, yo hice un comentario, pues, digamos, corto, hice un comentario realmente corto sobre un punto de inflexión que tiene que ver ya con el contenido de la vivencia, vamos a decirlo así, de la semana 70. Miren, 70 semanas, pues es los 490 años que resultan de multiplicar 70 semanas por 7 días de cada semana. Bueno, son semanas de años. Entonces tenemos 70 por 7, 490 años. Pero de esos 490 ya se cumplieron 69 semanas por 7 días de la semana, pero son semanas de años. Tenemos entonces 490 menos 7, es decir, 483 años. 483 años ya se cumplieron, es decir, 9 semanas. ¿Cuántos faltan por cumplirse? Solamente 7 añitos, que son igual a una semana de años, y esa es precisamente la semana 70, la semana 70 o la semana profética, pues obviamente de Daniel. Entonces, yo quiero señalar de una forma un poquito más amplia, ese elemento que yo ya comenté anteriormente, pero que es un punto de inflexión a la altura del partido cuando nosotros estamos
aproximándonos vertiginosamente, más rápido de lo que usted se imagina, más rápido de lo que yo puedo imaginar, a la semana 70, la cual no ha empezado. Otra vez, estamos en principio de dolores entre la finalización de la semana 69 y antes del inicio de la semana 70. Quiere decir que estamos en el paréntesis en profecía bíblica que se abrió desde el momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, se cerraron las 69 semanas. Desde la salida de la... ¿Sabe pues? Ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 69 semanas. Entonces, cuando el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, una de las profecías que se cumplieron fue precisamente que se cerró la semana 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces estamos viviendo en lo que yo le llamo un paréntesis que se ha prolongado, vamos a decir así como redondeadamente, 2000 años. Desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, vamos a redondear 2000 años. Pero ese paréntesis donde nace la iglesia, al calor del descenso del Espíritu Santo allá en el aposento alto, y que está ahora, vamos a decir unos 2000 años después, está a punto de ser cerrado. ¿Ok? Entonces, en este paréntesis donde estamos viviendo, principio de dolores, Mateo 24:8, estamos por ser arrebatados. Por esto este programa se hace, porque Dios quiere, nosotros queremos que todos estén avisados y que hagan algo como hizo aquellas personas. Bueno, ellos no hicieron caso, yo espero que no sea, aunque dice la Biblia va a ser como en los días de Noé. Acuérdense que menos de una decena de personas entraron al arca. Entonces, el arca está abierta para que las personas entren, será como en los días de Noé. Entonces, vamos a seguir analizando este punto de inflexión. Miren, es imprescindible que usted, cuando estamos nosotros desde la sección 34, ya estamos en la 36, que desde la sección 34 usted le dé una estudiada bien concienzuda a todo el libro de Daniel. Tiene pocos capítulos, tiene 12 capítulos, pero de preferencia que se centre en el capítulo 9. Pero si usted lee el capítulo 9 después de haber leído todo el capítulo completo, le aseguro que le va a sacar más provecho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con respecto a las 70 semanas? Hay pues muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos por partes. Lo primero que tenemos que ver aquí es hacer una cita de Morris Cerullo. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a conocer a Morris Cerullo. Como yo ya tengo 63 años, o sea, 63, pues a mí me tocó ver una participación de él. Él estuvo aquí en Hermosillo, yo estoy aquí en Hermosillo, y aquí hay un lugar grande que se llama Centro de Usos Múltiples. Él estuvo aquí pues con su equipo, pues ese centro de usos múltiples pocas veces ha sido pues lleno, ¿verdad?, en su totalidad. Y una de las ocasiones de ese lleno total, estoy hablando de eventos cristianos, pues fue cuando vino Morris Cerullo. Morris Cerullo es un judío, un descendiente de Israel, descendiente de Jacob, que se convirtió al cristianismo, ¿ok? Se convirtió al cristianismo y entonces él escribió un libro
que se llama Israel, tierra de profecía. Entonces yo lo voy a citar varias veces y quiero que sepan pues que él es un judío converso al cristianismo. Entonces, él, en ese libro que escribió Israel, tierra de profecía, dijo, en Israel se ve frecuentemente a guardias armados, frecuentemente. Tú ves mucho personal de seguridad constantemente, día y noche, a todas las horas, haciendo un chequeo de seguridad. Porque los ataques inesperados de los terroristas de Palestina siempre están a la orden del día. Entonces, ellos están equipados con armas automáticas. El pueblo de Israel siempre está armado. Ellos reflejan la falta de descanso y la presencia de temor que los acompaña en la vida diaria en el Israel de hoy. ¿Por qué? Porque Israel, claro que sí, siempre ha sido asediado, perseguido, maltratado, porque de fondo, ya sabemos nosotros quién está del telón. Satanás queriendo destruir al pueblo de Israel, descendencia de Jacob. Él quiere borrarlos del mapa, como dicen los de Irán, ¿verdad? Bueno, como aplique, porque también hay personas de Irán que son cristianos. Entonces, ellos lo que quieren es borrar a Israel del mapa, pero a Israel nadie lo quita del mapa. Al contrario, la preponderancia en el mapa viene para Israel. Fíjense que el otro día estaba yo estudiando específicamente de las líneas, pues esas líneas imaginarias, no, pues en el globo terráqueo, estaba yo estudiando específicamente la situación de Israel. Entonces, cuando yo estaba viendo la situación de Israel, me llamó mucho la atención que en ese estudio que yo estaba realizando, se vertía el concepto científico pues de personas, ¿verdad?, de un alto grado de preparación en todo ese asunto. Y una de las cosas que me impresionaron fue cuando ellos dijeron que debido al cambio magnético o al cambio de los polos magnéticos de la Tierra, eso es sí o sí, no es de que a lo mejor, quién sabe, no, los científicos están diciendo que los polos magnéticos de la Tierra se están invirtiendo. Y ellos dicen que cada día la Tierra está sufriendo las consecuencias de ese revés magnético y que por lo tanto la Tierra, el planeta Tierra, cada vez va a tener mayores colapsos, como lo que hemos estado viendo. Terremotos, derrumbes, tsunamis, etc., etc. Eso ya es el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando ellos te explican lo que viene para el planeta Tierra más rápido de lo que nos imaginamos y se están enfocando específicamente a los actos consecuentes a lo que viene sucediendo o que ya está empezándose a ver y cada vez de una manera más fuerte por la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, ellos te señalan que en el lugar donde está ubicada la Tierra de Israel, exactamente, dicen que cuando venga lo peor para el planeta en este volteo de los polos magnéticos de la Tierra, es decir, el norte va para el sur y el sur va para el norte, ellos dicen, cuando lo peor del colapso por razón del volteo de los polos magnéticos de la Tierra venga, todo mundo
querrá estar en la tierra de Israel. Entonces ellos dicen que es el asunto importante aquí. Bueno, cuando yo vi esto pensé en algo parecido a un barco grandísimo. Es solamente una ilustración o una comparación de una de las ideas preponderantes de lo que estaban presentando estos científicos y decían, es como si el planeta Tierra fuera un gran barco, muy grande, y que el barco se está hundiendo. Entonces dice, pero que la parte alta, más alta del barco, queda hacia arriba y que esa parte logra quedar a flote, ¿sí? Era una ilustración, pues ahora un poquito más difícil de comprender, pero pues vamos a imaginarnos un barco gigante representando a la Tierra con una de las partes que logra ser como la punta del iceberg, vamos a decirlo así. Entonces, esa punta sería Israel y sería el lugar donde cualquier humano en la tierra quisiera estar. Estamos hablando de la tierra santa, donde está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, descendencia de Jacob. Entonces, sí es cierto, es cierto. Israel es el país más perseguido, que lleva un rastro de sangre, pero Israel ahí está y ahí va a estar. ¿Por qué? Porque la semana 70 es el cierre con broche de oro de todo lo que Dios dijo que iba a cumplir con Israel. Entonces, pues les recomiendo ampliamente la lectura bien metódica, bien tranquila y bien analítica de todos los capítulos del libro de Daniel, pero específicamente del libro número 9. Mire, si usted pudiera ver todos los días las noticias de lo que está pasando en nuestro planeta Tierra y usted se pusiera a estudiar la profecía bíblica, usted podría ver en la profecía bíblica hace muchos siglos lo que Dios dijo acerca de lo que ahora se está cumpliendo al pie de la letra. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en las mucho más de 200 consideraciones bíblico-escatológicas que hasta ahora se han vertido, gracias a Dios, a través de YouTube, a través de Facebook y en Facebook, pues a través de Radio Vida y a través de Iglesia Misión, organización religiosa. Entonces yo le recomiendo que las vaya viendo una por una para que usted sepa exactamente dónde está parado. Mire, Dios no nos ha dicho solamente lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Y si alguna persona decide no ir al cielo, no ser arrebatada, no será por falta de información, porque Dios le va a decir, mira, te voy a enseñar todas las grabaciones que nada más Marta puso. Y se las puede poner ahí. Mira, te lo dije como 300 veces de diferentes maneras. Y eso queda grabado, y aunque no quedara grabado allá, Dios se lo podría poner en una película. ¿Cuántas veces te dije que venía el arrebatamiento o que tenías que estar listo para morir? Entonces, no tenemos excusa. Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas y habiendo hablado al mundo siempre a través de la maravilla de la creación, ahora nos ha hablado a través del Hijo y ahora nos dice que Él está por venir por segunda vez. Primera fase, inminente arrebatamiento. Segunda fase, pues segunda venida propiamente dicho. Entonces, el creyente debe estar pendiente
del cumplimiento de las profecías. Si a usted no le interesa eso, ese es un indicativo como una luz roja de que usted no está preparado para enfrentar la eternidad. Pero la razón de existir de este programa es ayudarlo a usted para que juntos transitemos en el camino hacia el cielo. Si usted cree en él, existe, y si no cree, también existe. Así que más nos vale que lo creamos. Yo quiero dejar en su mente grabado el versículo 2, que está pequeñito, no va a batallar mucho, ¿verdad? No va a batallar mucho para memorizarlo. Y estoy hablando específicamente del versículo 2 del capítulo 9 de Daniel, y dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Acuérdense, pues, la cautividad babilónica. Entonces, ese texto, Daniel 9:2, yo le recomiendo que no solamente lo lee, sino que lo memorice a la vez que estamos haciendo un recuento lo más detallado, lo más explícito posible, específicamente del asunto de las 70 semanas de Daniel. Entonces, nosotros queremos considerar de la manera más clara posible, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, considerar algunos asuntos fundamentales de la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer en este caso, pues en este periodo tan corto de tiempo, ¿verdad? Que las horas cada vez se me hacen más poquitas, más pequeñitas. Podemos hacerlo, pues, si nos centramos específicamente en la cautividad babilónica, que es la que Daniel está citando en el versículo 2 del capítulo 9, el que yo le he invitado a memorizar. Con respecto a la cautividad babilónica que duró 70 años. ¿Qué queremos? Bueno, queremos cada vez más relacionarnos más con ese evento de 70 años, ese acontecimiento, la cautividad babilónica que duró 70 años. Y claro que sí, cuando nosotros estamos hablando de la cautividad babilónica, específicamente nosotros vamos a tener en nuestra mente el cuadro relacionado a la descendencia de Israel, a la descendencia de Jacob, específicamente en Babilonia y en Medo-Persia. Acuérdense, partiendo de Babilonia, pues Babilonia era el imperio 1 que Daniel estaba citando a Nabucodonosor en su sueño de la estatua. Y el Medo-Persa pues sería el 2. Pero partiendo, tomando en cuenta los dos imperios que ya habían pasado antes de Babilonia, a saber, Egipto y Asiria, pues Babilonia sería el tercero. Entonces, queremos empaparnos más de todo este asunto del pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, tanto en Babilonia, imperio 3 o imperio 1, pues depende de dónde esté partiendo usted, desde el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, o desde de Egipto, perdón. Entonces, vamos a sumergirnos algo en Babilonia, algo en Medo-Persia, pero a la vez también vamos a tratar de empaparnos en esta ocasión con respecto al contenido direccionado hacia Israel en cuanto al retorno, en cuanto al asunto de la vuelta a Jerusalén, desde donde los habían sacado cautivos 70 años antes. ¿A dónde? Pues a la cautividad babilónica, bajo Nabucodonosor, pues claro, en el imperio de Babilonia. Entonces, miren,
Cuando nosotros estamos hablando de un cimiento estable, imagínense ustedes esos edificios grandísimos. Se dice que para que un edificio de esos que tienen tantos pisos hacia arriba sea estable, que esa elevación que tienen y que se ve debe ser algo igual o más o menos del mismo tamaño de los cimientos que están sosteniendo esa estructura enorme y que no se ve y que está debajo de la tierra, las raíces, ¿verdad? Miren, cuando hablamos de un cimiento estable, nosotros con toda libertad podemos irnos al versículo 16 del capítulo 28 del libro de Isaías, donde podemos considerar sobre un cimiento estable. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías 28, 16. Varias y diferentes piedras se usaron para la construcción de los presentes muros de Jerusalén. Acuérdense, Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Dice una cancioncita que desde muy pequeños les enseñamos a nuestros hijos, a los cuates. Y yo me acuerdo que en ese tiempo vivíamos allá en Cleveland, ¿verdad? En Tennessee. Y los amigos que teníamos se reían mucho porque decían que siempre que andábamos en el carro traíamos ese cassette que cantaba, entre comillas, la maquinita Salomón. Era una maquinita muy sabia y se los poníamos a los cuates. Y ellos, bueno, a mí se me quedó grabado, pues a ellos más, cantaban ese coro que decía: Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Sanballat vino a desanimar. Nehemías le dijo: no puedo parar, pues los muros hacen fuerte a quien se esconde en ellos. Así todos podrán ver quién es el Dios de Israel. Entonces, varias y diferentes piedras se usaron para la construcción de los presentes muros de Jerusalén. Estos indican los periodos diferentes en los cuales fue hecha la reconstrucción. ¿Cuál reconstrucción? Pues la reconstrucción de Jerusalén. Acuérdense que desde la salida de la orden para reconstruir, reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Bueno, aquí estamos hablando exactamente de una salida de la orden. Estamos tratando el asunto específico de las 70 semanas. Entonces, estos muros indican los periodos diferentes en los cuales fue hecha la reconstrucción de Jerusalén. Recordemos el año 586 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. En el siglo VI, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, específicamente en el año 586. Hagamos la relación con el cautiverio babilónico, el cautiverio a donde se habían llevado a las personas como Daniel y los jóvenes hebreos a la cautividad de 70 años en Babilonia. Entonces, recordemos, hagamos la relación con el cautiverio babilónico. Recordemos el arduo y significativo trabajo de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Los muros de Jerusalén fueron nivelados nuevamente cuando Tito dirigió el asedio contra Jerusalén en el año 70
70 después de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya estamos en la era cristiana, ¿ok? Perdón, entonces, en el 70 después de Cristo, vendrá un tiempo, viene un tiempo, más rápido de lo que usted y yo imaginamos, vendrá un tiempo cuando la nación de Israel, descendencia de Jacob, descendencia de Israel, nuevamente encuentre a la verdadera piedra, es decir, a la piedra angular, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. El momento en que ellos vuelvan a encontrar o encuentren, que ellos encuentren a la piedra angular que los constructores rechazaron. Es decir, a Cristo Jesús. Eso lo dice Primera de Pedro 2:6. Y es una parte que Morris Cerullo, en su libro Israel, Tierra de Profecía, se los recomiendo ampliamente para que vean todos estos elementos tan importantes. Es un libro gráfico muy bonito. Él hace referencia y redirecciona la idea exactamente a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 6, trayendo a la mente la palabra que dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, no será avergonzado. Pero bueno, vamos entonces a considerar al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob, en Babilonia y en Medo-Persia. Acuérdense, desde el principio, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia. Desde la revelación de Daniel a Nabucodonosor, pues, Babilonia, Medo-Persia. Ok. Corría el año primero de Darío, hijo de Asuero. Darío, hijo de Asuero. De la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, es decir, de los de Babilonia. Estamos hablando de Daniel 9:1. El pueblo de Israel se encontraba cautivo, preso en Babilonia. Daniel era parte del pueblo en cautividad. Se lo habían llevado preso, vamos a decir, cautivo. Y dice Daniel 9:2. Y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ese es el versículo que yo les recomendé que se aprendan, de memoria. Es Daniel 9:2. Chequen el punto. Solamente como una muestra para que ustedes comprendan los tiempos altamente proféticos que nos ha tocado vivir. Fíjense bien. Cuando Daniel estaba allá, en el primer año del reinado del rey que hemos citado ya en Medo-Persia, él dijo que estaba analizando que ya era tiempo de que se cumplieran las desolaciones de Jerusalén, es decir, que ya era tiempo de que el pueblo descendencia de Jacob regresara del cautiverio por cuanto se habían cumplido los 70 años en esa profecía en la cual Jeremías había estado involucrando. Entonces, Daniel, que era sumamente inteligente
y diligente y estudioso de las Escrituras, dijo, eso se está cumpliendo, eso lo estamos viviendo. Bueno, algo parecido nosotros estamos viendo ahora cuando estamos observando el tiempo que Israel está viviendo como una nación declarada como tal, ¿como qué? Pues como una nación desde cuando en el 47 fue dada la orden por parte de la ONU para la reconstrucción de Israel, de la descendencia de Jacob como una nación, y que vino y se cumplió el 14 de mayo de 1948. ¿Ok? Entonces, chequen el punto cuando estos elementos están siendo preponderantes aquí y ahora delante de nuestros propios ojos. Hay ¿cómo les diré? Profecías, periodos de tiempo que en nuestra época, en esta generación, que a mí me gusta llamarle la generación del arrebatamiento, donde se están cumpliendo plazos claves. Bien. Quiere decir entonces que a estas alturas del partido, el esplendor de Babilonia ya había terminado. Ahora Medo-Persia estaba en el poder. Acuérdense, el cuarto o el segundo. El cuarto contando desde Egipto. Y el tercero, pues contando desde Babilonia, donde estaba Daniel frente a Nabucodonosor, precisamente, declarando el sueño de la estatua. Entonces, ahora Medo-Persia estaba en el poder. Y es precisamente en esta etapa de la historia universal que es decretada la orden de reconstrucción de Jerusalén. Ciro es una figura principal. Dice Isaías 44:28, si gustan acompañarme en su Biblia. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Isaías 44:28. Y luego Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:1. Acuérdense entonces, ya estamos aquí trabajando a la altura, trabajando a la altura, otra vez, del Imperio II, a partir de Babilonia, de la revelación del sueño de Dios a Daniel para Nabucodonosor, o del imperio, si contamos desde Egipto, pues Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, entonces ahí sería el cuarto, tomando en cuenta el conteo desde Egipto. Bien. Daniel 9:2 se relaciona con la profecía de los 70 años del cautiverio babilónico. Dice Jeremías 25:1. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25:11. Obviamente, estamos hablando de la cautividad babilónica que Dios decretó a la descendencia de Jacob para ser llevados a la cautividad babilónica por 70 años, según Jeremías 25:11.
Cuando nosotros nos vamos ahí en la Biblia al capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 10, leemos ahí en la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, estamos hablando del pueblo de Israel en Babilonia y en Medo-Persia, ¿ok? Están tocando ahí dos imperios. Chequen ustedes la relación de Daniel con dos imperios, el de Babilonia representado por el oro y el de Medo-Persia representado por la plata. No estamos hablando de cualquier asunto. En Deuteronomio 28 claramente podemos observar cómo la desobediencia trae consecuencias. El exilio, la cautividad babilónica, es un ejemplo de lo anteriormente afirmado. Los judíos en Babilonia, aunque estaban bien, suspiraban por Jerusalén, suspiraban por su tierra. Dice el Salmo 137:1, precisamente lo que acabamos de afirmar. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Estamos hablando del Salmo 137:1. El himno de los judíos en la cautividad lo podemos leer en el Salmo 126:1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Las transformaciones que los judíos experimentaron en el exilio fueron, entre otras, las siguientes: de agricultores y ganaderos a comerciantes, del hebreo al arameo, del templo a la sinagoga. Una transformación fundamental que los judíos experimentaron en el exilio, allá en la cautividad babilónica, fue precisamente que aprendieron a curarse, entre comillas, de la idolatría. Entonces, para que nosotros comprendamos la profecía de las 70 semanas de Daniel, tenemos que tener claro en nuestra mente este asunto del pueblo de Israel en Babilonia y en Medo-Persia. Y en segundo lugar, pues claro, tenemos ahora que enfocarnos en esta consideración bíblico-escatológica. Inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 36, tenemos que redirigirnos ahora también para comprender mejor esto en el asunto del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. Ahora ya habían pasado los 70 años y entonces ahora ¿en qué tenían que enfocarse? En el regreso, porque los 70 años se habían cumplido. Nosotros estamos aquí al punto, en que estamos enfrentando un punto muy específico en que nuestra generación está viendo un evento que es de inflexión, que es el inminente arrebatamiento. Otra vez, a mí me gusta llamarle a nuestra generación la generación del arrebatamiento, porque en cualquier momento
vamos a ser levantados. La iglesia que ya está lista para hacerlo. Bueno, en este momento yo quiero ir cerrando esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 36, con lo siguiente. Estamos estudiando específicamente el asunto de la semana 70, de la semana septuagésima. Y estamos viendo que Daniel el profeta, cuando estaba enfocándose en los escritos que Jeremías había legado al pueblo de Dios y ahora a nosotros, él se estaba dando cuenta que los 70 años se estaban cumpliendo y que era hora de que el pueblo de Israel retornara a Jerusalén. Nosotros estamos ahora en un tiempo similar porque estamos viviendo en un tiempo altamente profético donde pronto millones de personas desaparecerán de todas las naciones alrededor del globo terráqueo. Eso significará que Jesús ha venido por su iglesia y que entonces, una vez que la iglesia sea arrebatada, vendrá todo lo pertinente al cumplimiento de la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final de la semana 70, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho, en la segunda fase. ¿Usted está listo ya para enfrentar la eternidad? Otra vez, si usted por lo que quiera y mande no desea aceptar el pretribulacionismo, pues no lo acepte por esa vía, pero entonces acéptelo por la vía de su mortalidad. Sea que muramos ahorita mismo o que ahorita mismo se lleve a cabo el inminente arrebatamiento, necesitamos, tanto para un evento como para el otro, estar listos ya, aquí y ahora, para enfrentar la eternidad. ¿Está listo? Qué bueno. Y si está listo, ¿a cuántos más está ayudando para que también sepan enfrentar la eternidad correctamente, yendo al cielo y nunca al infierno? Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, el mejor de los privilegios al estar aquí con ustedes para llevar a cabo la que estamos terminando, parte número 36 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Otra vez, parte número 36. Y esto inició desde la parte 34, que lo relativo a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dios le bendiga, como siempre, el mejor de los privilegios.